Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, cómo se puede aplicar la tecnología, en este caso radiofrecuencia, para nuestra práctica diaria. Y ahorita vamos a iniciar con un video que preparó la empresa y después hacemos la presentación de nuestro ponente. Gracias. El día a día supone situaciones demandantes que puede producir daños en tejidos y células. Ahora hay una respuesta para todo. Terapia Indiva. ¿Cómo funciona? Indiva activa y promueve los mecanismos naturales de reparación y regeneración del organismo. Todo gracias a una tecnología eléctrica y térmica única, entregada a 448 kHz de forma segura y no invasiva. Esta energía se transmite al cuerpo a través de electrodos que funcionan en circuito cerrado utilizando dos modos. El primero es el modo capacitivo, que trabaja en las capas superficiales de la piel. Y el segundo es el modo resistivo, que tiene un efecto más profundo y sobre tejidos con mayor resistencia eléctrica, como huesos, cicatrices o tejido fibrótico a un nivel más profundo, utilizando una alta resistencia eléctrica. El efecto estándar de la radiofrecuencia es la generación de temperatura, debido a la resistencia que estos ofrecen a la corriente. Esto se conoce como efecto Joule, que puede llevar a incremento de la circulación sanguínea, aporte de oxígeno y otros nutrientes esenciales para la fisiología celular, incremento de drenaje linfático, junto con un incremento del efecto antiálgico y antiinflamatorio, mejora de la flexibilidad y elasticidad de los tejidos y mejora de la funcionalidad muscular. Indiva lleva esto un paso más allá con doble efecto eléctrico y térmico. El efecto único de Indiva es más que solo temperatura. A la frecuencia de 448 kHz, la radiofrecuencia ofrece un efecto reparador aún sin el aumento de temperatura. Este efecto se conoce como subtérmico. Esta corriente desencadena una serie de reacciones involucradas en el mantenimiento del equilibrio celular y promueve procesos clave en la reparación celular y la regeneración tisular, según el tipo de tejido. Otros efectos de Indiva incluyen la replicación aumentada de fibroblastos, queratinocitos y osteocitos. Incrementa la síntesis de colágeno y elastina. Un aumento del metabolismo celular. Una mejora en la velocidad y calidad de curación. Y un aumento en la reabsorción de edemas y hematomas. Con Indiva puede aplicar los tratamientos tanto en la fase aguda como en la subaguda, creando más oportunidades para tratar varias patologías. Se mejora la calidad de las células y tejidos, lo que ayuda en su recuperación funcional. Al combinar la acción eléctrica y térmica durante el tratamiento de un área, se promueve la regeneración tisular adecuada y se mejora la funcionalidad sistémica alterada. Esto garantiza un tejido sano, funcional y revitalizado. Todo hecho de forma eficaz, probada y segura. Bueno, como pueden ver, la tecnología pues, nos puede ser de mucha utilidad para el día a día en nuestra práctica privada. Y bueno, el tema de hoy, por eso se llama bioestimulación regeneración a través de la tecnología de Indiva, que es una tecnología de radiofrecuencia. Entonces, el día de hoy, el tema lo va a dar el doctor David Felipe Navarro Barquín. Él es egresado del GEA González, es cirujano plástico y actualmente se encuentra en Irapuato, en el Hospital MAT. Entonces, gracias, doctor, por venir y vamos a darle un aplauso para darle la bienvenida. Cuando Alejandro me comentó de la posibilidad de compartir mi experiencia que he tenido con la máquina, la verdad lo encontré muy grato porque ha sido una muy buena experiencia y me ha apoyado mucho a mi tratamiento, sobre todo a mis posquirúrgicos y a mejorar la evolución de mis pacientes. Entonces, bueno, mi nombre es David Navarro, soy egresado del GEA González y vamos a empezar. En general, esta plática está enfocada para, obviamente, cuestiones de recuperación postquirúrgica de estética y, bueno, recordar que la industria o, bueno, lo que representa la cirugía estética en el mundo es una cirugía a la alza con procedimientos, pues, cada vez más, un poquito más invasivos y, sobre todo, más complejos. En general, la ventaja o el objetivo que tenemos con la máquina y con Indiva es tener una recuperación más pronta
y evitar algunos tipos de complicaciones como son la fibrosis o cicatrización patológica. Entonces, es una terapia bastante útil para coadyuvar nuestra práctica. En general, vamos a hablar que estimula la reparación del tejido, acelera la recuperación después de una cirugía y reduce la inflamación y el dolor. Este aspecto es bien importante, ya les iré compartiendo un poco más adelante, porque obviamente en los tratamientos nos ayuda a que nuestros pacientes estén más cómodos, más dispuestos a los procedimientos, incluso a aventurarse a un nuevo procedimiento porque la recuperación les fue relativamente tranquila, ¿no? Entonces, la otra cosa muy importante que vamos a hablar primero de estas partes de las aplicaciones y luego nos vamos un poco a los fundamentos. La otra parte muy interesante que tiene el equipo es la versatilidad que tiene para aplicarlo en diferentes partes del tratamiento y a diferentes patologías. Como vamos a ver, pues realmente es muy amplia las opciones terapéuticas que tenemos y el tiempo en el que podemos incidir en el tratamiento de los pacientes. Entonces, en general, tiene un módulo que es para prequirúrgico. Este módulo nos ayuda técnicamente a mejorar el sangrado y a preparar los tejidos para las cirugías. Se hacen 1 o 2 sesiones previas a los procedimientos quirúrgicos. En general, el equipo le va a dar una sensación como no placentera, pero se sienten como aliviados, como con menos peso. Entonces les ayuda sobre todo esta parte de preparar la cirugía y un poco como el enfoque de cubrir todas las necesidades del paciente desde antes. Es un módulo pues interesante que nos ayuda, por ejemplo, hay estudios interesantes de parte de la casa comercial de Suiza, donde vemos que el hematoma se reduce habitualmente el día 3 y al día 7 de hematoma y equimosis en los pacientes que les aplicamos de manera preoperatoria. También vamos a ver que se puede aplicar de manera postoperatoria muy temprana, que es pues, la aplicación un poquito más interesante, por lo menos en mi práctica, ¿no? Entonces, en la aplicación postoperatoria, vamos a tener que van a ser es un procedimiento rápido, es un procedimiento no doloroso, eso es bien importante, a diferencia de algunas otras tecnologías o manejos clásicos como son los masajes de drenaje linfático, etcétera. La tecnología prácticamente no duele, ni siquiera se siente prácticamente caliente, entonces es bastante agradable para los pacientes y no la sufren. Entonces eso es bien importante, es indolora. Es un procedimiento rápido, hacer una radiofrecuencia bipolar, porque lleva una placa para pasar la energía. Puedes hacer muchas áreas sin necesariamente estar sobre el área. De hecho, tiene varios módulos de conductividad eléctrica que eso te ayuda a mejorar la recuperación sin necesariamente estar trabajando directamente sobre ellos. Y eso también te permite trabajar cerca de cicatrices, cerca de heridas, por ejemplo, en nuestros casos heridas quirúrgicas recientes, sin mayor preocupación. Además, bueno, vamos a ver más adelante, tiene módulos con geles estériles para pasar encima sin mayor problema. Y obviamente nos va a generar un aumento de la hidratación tisular, nos va a reducir la fibrosis y nos va a aumentar la satisfacción en los pacientes. Tiene un módulo de encapsulamiento mamario que prácticamente lo manejo como anecdótico. No voy a discutir con los cirujanos plásticos de aquí que la contractura capsular no se maneja más que quitándola, ¿no? O sea, pero ese módulo te sirve como paliativo en lo que el paciente se puede operar, básicamente en lo que busca el tiempo de incapacidad para atenderse y te ayuda a aliviar un poco los síntomas de la contractura. Sin embargo, no es tratamiento. Ya en general, en tratamientos postquirúrgicos corporales, la verdad es que ahí sí tengo mucho más experiencia con la máquina, tengo un poquito más de 1 año con ella. Y la verdad es que, por ejemplo, la presencia de la equimosis y de los hematomas se reduce de manera importante. Realmente te ayuda a prevenirlos, eliminarlos prácticamente con 1 o 2 sesiones. El paciente ya no tiene equimosis. Por ejemplo, este ya es un caso mío. Es un paciente de una lipo de alta definición con lipoinyección en grupos musculares. Y básicamente hay 3 sesiones de diferencia en el lapso de la primera semana. Entonces, sí te ayuda mucho a controlar los hematomas y la equimosis en los pacientes y obviamente eso hace que pues, se vean mejor y se sientan pues, más seguros y sobre todo les ayuda mucho al dolor. Prácticamente con la primera sesión tiene una mejora considerable de la percepción del dolor y ahí sí es muy, muy notorio. Y obviamente eso a la larga te permite que tengas pacientes que se recuperan muy rápido de procedimientos relativamente agresivos, ¿no? Es una paciente que le hizo una abdominoplastia reversa y obviamente una mastopexia y está hacía 3 semanas. O sea, la paciente ya hace su vida normal, hace prácticamente todo. Si bien le falta todavía desinflamarse, la verdad es que el resultado, no hay equimosis, la fibrosis es muy poca, pigmentaciones postoperatorias, post-liposucción también se ven poco. La verdad es que la evolución es bastante amable.
En términos generales, en pacientes con más tiempo, en 6 semanas, también te permite tener recuperaciones muy rápidas y no tener tanto problema de fibrosis, de cicatrices hipertróficas, les quita el dolor, les permite recuperarse y reintegrarse a su vida diaria. Entonces es una herramienta que sí me ha permitido aplicarlo por lo que originalmente yo considero compré esta máquina, que era por los protocolos de recuperación rápida que vi sobre todo allá en Colombia. Entonces tiene esas ventajas, se puede trabajar sobre las cicatrices, tiene módulos de geles estériles, entonces tú puedes trabajar pues con confianza de que no vas a tener contaminación cruzada sobre las cicatrices. La máquina viene preprogramada, de manera que sobre todo cuando vas empezando, tiene los protocolos de energía correctos para las diferentes fases del tratamiento de los pacientes, por ejemplo, en caso de lipoescultura, abdominoplastía, ¿no? O sea, al principio, sobre todo, es resistiva para favorecer la linfagénesis y el drenaje linfático, y así como disminuir los hematomas, y después va cambiando a capacitiva para obtener un efecto de tensado. Entonces, en la práctica, en la cuestión corporal, la verdad sí ha hecho como un cambio considerable. Hay estudios también de parte de la industria, donde vemos igualmente que ayuda mucho a reducir la inflamación y a reducir la fibrosis postoperatoria. La ventaja, como les decía, son tratamientos cortos, 1 hora en total en lo que se calienta la placa y demás. No son tratamientos que te ocupan tu consultorio, tu gabinete, más tiempo, que eso es una cuestión también muy práctica. Puedes abarcar grandes partes del cuerpo en poco tiempo. Entonces, en ese aspecto es bastante útil. Entonces, en la cuestión corporal, la verdad, sí ha venido cambiando mucho. Eso es lo que les comentaba de contractura. Sí ha venido cambiando bastante mi práctica. Y en otra área donde ha cambiado mucho, que justo comentaba con el doctor, es en la cuestión de la estética facial. Las cirugías y los pacientes cada vez, el auge de los rellenos y de todo lo no inyectable, mucho viene de la mano porque el paciente lo que le tiene miedo es a la recuperación, al tiempo de baja social, al no estar presentable, ¿no? Entonces, los protocolos de recuperación rápida con Indiva me han ayudado mucho como a quitar este estigma y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi práctica y el cuidado de los pacientes. Entonces, pacientes de cirugías pues, relativamente agresivas, ¿no? O sea, yo, bueno, en particular uso super highs más de técnica de retiectomía o deep plane, que son técnicas pues, relativamente agresivas y te permite controlar el edema desde muy pronto. Prácticamente yo las ingreso Indiva al tercer día después de operadas y la verdad es que, por ejemplo, los hematomas se reducen de manera considerable. En rinoplastías igual. Te permite, el paciente es, por ejemplo, una rinoplastía secundaria con costilla, prácticamente armé toda la estructuré toda la nariz y en 3 semanas pues, se ve bastante presentable. Todavía, obviamente, hay edema, pero pues no hay equimosis, se empiezan a definir las estructuras de la punta. Entonces, a pesar de la piel, ¿no? Y sin duda, donde ha cambiado mi práctica es en postquirúrgico de retiectomía, ¿no? Las retiectomías me han ayudado muchísimo porque pueden reincorporarse muy rápido las pacientes a su práctica, a su vida. Es una paciente que es empresaria, la verdad es que a las 3 semanas pues ya se ve bien, no tiene seromas, no tiene hematomas, la calidad de cicatriz también te ayuda muchísimo. Realmente ella le hizo un deep plane y pues prácticamente ya puede hacer su vida, ya estaba en fiesta, vamos. Entonces, en ese aspecto sí ha tenido una ayuda importante. Y la otra cosa, más a largo plazo, en el tratamiento postquirúrgico, esta foto me gusta mucho porque ejemplifica lo que he ido notando, te mejora mucho la calidad de la piel. Conforme va avanzando el protocolo, te mejora mucho la calidad de la piel. Yo sé que parece que la foto le hice un retoque porque se ve de diferente color la paciente, pero no es así, o sea, es una cámara reflex con la que tomo este tipo de fotos y he notado que en todas mis pacientes de retiectomía, que son las que hacen los protocolos más largos de terapia Indiva, hay una mejora considerable en la pigmentación de la piel, en la textura, en la presencia de irregularidades y en la turgencia. Entonces, como bonus, pues, a tu tratamiento postquirúrgico, además de desinflamarlas pronto, tienes una mejora, una regeneración por parte de la piel que obviamente hace que cualquier resultado quirúrgico en cara con una buena piel siempre lucirá más. Entonces, ese es otro beneficio que he notado mucho de la terapia y que ha sido como muy versátil. Incluso en casos complejos, por ejemplo, esta paciente fue una retiectomía secundaria y aquí ya se ve a las 12 semanas. Ella en particular me hizo una parálisis facial no posquirúrgica inmediata de rama, sino todo el tronco del facial, me hizo un bel posquirúrgico y la verdad se puso terrible, o sea, ella sí parecía o sea, se inflamó terriblemente. Y la verdad, obviamente no le hice ningún otro tipo de rehabilitación más que ejercicios de biofeedback y la terapia Indiva. Y prácticamente a los 3 meses yo ya tenía a la paciente, pues como se ve en la posición anterior, ¿no?
sea, ya cerrando el ojo y mejor. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que ha mejorado muchísimo y me ayuda mucho a mis postquirúrgicos, ¿no? Existen otros beneficios que también están descritos, como les comentaba, la reducción del dolor. Eso es bien importante. En prácticamente todas las cirugías te ayuda mucho a la sensación de dolor del paciente, a la sensación de pesadez. Eso también lo comento relativamente con experiencia, ¿no? Además de, obviamente, los estudios clínicos que hay. A mi esposa la operé y obviamente la pasé en diva al día 4 y ella realmente estaba reintegrada a sus actividades prácticamente una semana, ¿no? Entonces sí les ayuda muchísimo, muchísimo a la sensación de dolor. Y eso es a partir de la primera y de la segunda sesión. Entonces en ese aspecto también lo he encontrado muy útil para mi práctica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente está tratamientos que tiene la industria. Esa es otra cosa importante ya con detenimiento. Quien guste, realmente hay todo un bagaje académico, a diferencia de muchas tecnologías que luego aplicamos, ¿no? Que tienen poco respaldo, a veces máquinas con poco respaldo académico. Sí tiene cientos de artículos en la literatura para diferentes opciones terapéuticas. De hecho, esta plática obviamente está enfocada en cirugía plástica, pero tiene un enfoque muy importante en rehabilitación, el equipo por los creadores ahí en España. Y bueno, obviamente ayuda a mejorar las cicatrices. Aquí son algunos ejemplos de la industria de tratamientos inmediatos, ¿no? De tratamientos con Indiva para mejorar el edema, en oclusiones vasculares, en la calidad de cicatriz, acortando el tiempo de evolución, por ejemplo, en cicatriz de párpados, que en general sabemos que todas van bien de entrada, sí te ayuda a cortar como que este periodo en donde se ve un poquito rosa o hipertrófica, ¿no? Por ejemplo, es un caso mío, su paciente con un cáncer vasocelular, le hice un bilobulado y al mes ya la calidad de la cicatriz era bastante buena. O sea, para hacer un colgajo, para hacer toda la resección de la punta que le quité, la verdad la evolución es bastante buena. En otros casos más, pues complejos o interesantes en cuanto a cirugía reconstructiva, por ejemplo, es una paciente con Parry-Romberg. A ella la empezaron, no empezó el tratamiento conmigo, la empezaron a lipoinyectar desde hace muchos años, más de 20 lipoinyecciones, obviamente con fibrosis por las lipoinyecciones, necrosis grasa y demás. A ella, bueno, la recibí prácticamente, mi manejo con ella fue con enzimas y con terapia Indiva para mejorar el edema, regularizar, mejorar el tono de la piel, mejorar la textura y obviamente pues ha permitido, digo, ella tiene varias secuelas, pero ha permitido como normalizar la apariencia incluso en casos pues, que son complejos de abordar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en cuanto a las cicatrices, tiene una mejora considerable y se puede aplicar muchísimo para beneficios estéticos. Perdón, me fui, ok. Tiene un módulo para tensado vaginal para los que en su práctica tienen esta parte como estética genital, que no es mi caso, que tiene una buena mejora. La verdad es que ahí sí no tengo mucha experiencia y no voy a compartir esa parte, pero sí igual para otro tipo de aplicaciones para quemaduras, para cuestiones de igual quemadura, cicatrización. Estos son provistos de la industria, una celulitis, quemaduras en mano, en cara. Y la verdad es que mejora la cuestión de las superficies cruentas, ¿no? Les decía, tiene la gran ventaja de los geles estériles y que no se tiene que tener contacto directo con la cicatriz. Entonces, eso te permite obviamente tratar heridas incluso cruentas todavía o en proceso de recuperación o agudas sin tener que estar manipulando directamente la cicatriz y sí mejorando la inflamación perilesional y mejorando obviamente también la evolución de la cicatriz, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante útil. En pacientes, por ejemplo, es un paciente quemado con un injerto de piel, sí te ayuda mucho a cortar igual los periodos, a mejorar la inflamación y las molestias asociadas con los pacientes, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy interesante. También, digo, la plática estaba diseñada otra cosa. Importante mencionar también la cuestión práctica, como en el día a día de la práctica, tiene muchos módulos muy interesantes no invasivos que pueden complementar tu práctica, ¿no? Tiene un módulo capilar, tiene un módulo, por ejemplo, de lifting o de reducción de fibrosis o de flacidez en abdomen que no son invasivos para pacientes que no se quieren o no se pueden operar. Entonces, es una máquina que es muy versátil en ese aspecto y te permite estar trabajando pues, de manera, tener tu máquina trabajando y practicando. Entonces, tiene un módulo para redensificación capilar que está bastante práctico. La verdad es que tiene buenos resultados. Habitualmente, muchas de mis pacientes van a postoperatorio y de ahí se siguen con otros 20,000 protocolos porque la sensación o
como se sienten después de la sesión, les es muy agradable. Entonces, prácticamente están de manera continua para diferentes cosas. Les digo, hay protocolo como de tensado de la piel, ¿no? Este es tomado por las cosmiatras, ¿no? Las chicas que nos hacen favor de hacer la terapéutica. Entonces, en ese aspecto tiene buenos resultados, incluso con los módulos no invasivos, ¿no? Obviamente son cambios que jamás serán quirúrgicos, pero muchas veces son cambios que las pacientes buscan. Entonces, pues te permite hacer, pues hacer muy versátil tu práctica, ¿no? Entonces, es un equipo, ese es el que está aquí, es un equipo bastante versátil, muy móvil, muy práctico en su aplicación, en su manejo en consultorio o en clínica. Y la verdad es que permite tratar muchas patologías, ¿no? Ya ojalá tenga después la oportunidad de invitar, por ejemplo, a la doctora Matus de dermatología. Tiene un montón de aplicaciones dermatológicas concretas de la máquina muy interesantes, sobre todo en patología inflamatoria crónica, pero es muy versátil, o sea, te permite tratar muchas cosas con un mismo equipo. Es un equipo que además obviamente te ayuda a ti como cirujano a mejorar tu práctica en cuanto a protocolos de recuperación y de evolución, y además te ayuda a mejorar la experiencia global de la cirugía, hacer una terapia que no duele, que no quema, que no los lastima, que mejora la inflamación pronto, que les quita el dolor. La experiencia global en las pacientes es bastante mejor en cuanto a tu práctica, porque al final, pues toda la culpa siempre es del cirujano, entonces es una parte importante, ¿no? Y una cosa importante también que no está en estos apartados es la cuestión de la seguridad. Es una máquina muy segura. O sea, es muy difícil que puedan hacer o lesionar a alguien con esta máquina. Y eso la vuelve muy práctica, por lo menos en mi punto de vista, porque no la tienes que estar tú, no la tienes que estar cuidando literalmente tú todo el tiempo, porque es muy difícil que haga el personal que tengas ahí de asistente que haga daño con la máquina. Entonces, en ese aspecto también tiene mucha seguridad y mucha versatilidad. Realmente la parte hipertérmica incluso no llega a quemar. Entonces, creo que en ese aspecto es una máquina que ha contribuido bastante a mi práctica y que es muy práctica en varias áreas de manera sencilla, igual que la cuestión obviamente pues de los consumibles, ¿no? Entonces en general, como les comentaba, pues es una máquina que tiene confianza, tiene muchos estudios, digo, la práctica no estaba enfocada para esa línea, pero tiene un bagaje muy extenso de estudios sobre cómo funciona, cuál es el mecanismo celular para que mejore el edema, para que mejore la síntesis, para que se estimulen las células madre. O sea, eso todo está muy claro, es por las proteínas asociadas a choque, por la seridina. O sea, existen mucho bagaje académico en cuanto al funcionamiento de la máquina y sobre todo también a la seguridad. Entonces, es una máquina que puedes indicar con seguridad. De hecho, yo ya empiezo a ponérselas a pacientes con colgajos microvasculares, no tan pronto obviamente, pero relativamente pronto, a las 3 semanas, para funciones de edema a los colgajos libres, y les está yendo bastante bien. Entonces es una máquina muy segura. Y obviamente el tratamiento es preciso, es muy sencilla de usar, puedes tener a tu personal, enfermera, cosmiatra, fisioterapeuta haciendo la máquina sin mayor problema, es muy intuitivo, la máquina es muy sencilla, habitualmente viene ordenado por carpetas, que viene ordenada por fases, entonces realmente el ingreso a que te puedan apoyar a programar o a iniciar un tratamiento, tu personal es mucho más sencillo a que si tú lo tuvieras que estar calibrando, programando en cada intervención. Es muy versátil, como les decía, tiene múltiples usos, tiene usos obviamente en postoperatorio, que es lo que más nos interesa a los cirujanos plásticos, pero también tiene usos en derma, tiene usos en ginecología en vaginal, por ejemplo, y tiene muchos usos de estética que pueden estar haciendo que la máquina además sea pues rentable y esté continua. Y es una máquina bien aguantadora, o sea, realmente la puedes tener trabajando de manera continua y se porta bien, ¿no? Por lo menos en este tiempo no he tenido pues, ningún problema, ¿vale? En cuanto al tipo de equipo, bueno, viene con electrodos, grado médico, están diseñados para diferentes áreas corporales, ¿no? Tenemos para cara, un martillo específico más pequeño para párpados, para nariz. Tanto en el módulo resistivo como capacitivo tenemos las herramientas. En el módulo, por ejemplo, resistivo tenemos el especial para celulitis, que es un tratamiento que no toqué, pero funciona bastante bien. Entonces tiene electrodos para entregar la energía. Es la misma energía, pero tiene diferentes vías de entrega y esos vienen con la máquina. La verdad son muy prácticos también. Se utilizan diferentes cremas para facilitar el intercambio energético, que básicamente hay una de batalla que es la Proionic,
Y hay específicas si te está interesando, por ejemplo, favorecer la parte de blanqueamiento, como anti-aging en pacientes con protocolos de estéticos que no van como tal posquirúrgicos. Entonces, la verdad es que eso va bastante bien y te rinden bastante y son bastante pues, redituable el tratamiento. Y obviamente tiene una específica para celulitis y para otras cosas como de estética. Lo que les comentaba, viene un módulo de geles estériles de presentación más pequeña para pacientes con cicatrices recientes, menos de una semana, ¿no? Que no han cicatrizado como tal. Se le puede aplicar sin mayor problema, sin que tengas miedo que se colonice el gel, ¿no? El clásico gel todo contaminado. Entonces aquí tienes un sobre que puedes usar por paciente estéril para que no tengas como que ese pendiente extra en tu evolución, en tu tratamiento. Les comentaba, viene con diferentes tamaños de placa porque es bipolar, tiene una placa que va a la espalda y básicamente así vienen los kits. Obviamente hay módulos específicos que no va a tocar, el vaginal por supuesto, hay mangos especiales vaginales y el capilar también tiene diferentes electrodos para aplicarlo. En general, el video la verdad está bien bonito, está mejor explicado de cómo funciona la tecnología, pero en la parte final es el funcionamiento, ¿no? Entonces es una radiofrecuencia de 448 kHz, que es como su insignia y es su patente. Es una patente española de Barcelona. Y básicamente tiene los dos módulos, ¿no? Un módulo resistivo y un módulo capacitivo. El módulo resistivo, en términos más sencillos, es el que actúa en regiones más profundas y es básicamente el que usa hacer recuperación en agudo. Es el que es eutérmico o incluso sin calor. Entonces, es el que ponemos en la primera parte del tratamiento para favorecer la linfagénesis y el drenaje linfático. Y el modo capacitivo actúa más superficial, que es el que tiene la mayoría de radiofrecuencias del mercado, que actúa en un efecto mucho más constreñido, ¿no? Y en los tejidos superficiales y sobre todo nos ayuda a la parte de tensado o a mejorar la fibrosis obviamente en fibrosis, en cicatrices mucho más patológicas, ¿no? En términos moleculares, ¿cómo funciona? Bueno, tiene una estimulación de las células madre. Les comentaba que los estudios realmente señalan que es por la vía de las proteínas de choque térmico, las shockwave, el 27 y 42 son las más importantes, y esas a la larga van a generar o van a inducir una respuesta de las células madre que van a empezar con más mitosis y van a estar en fases pues, de reproducción celular. Entonces, en ese aspecto hay todo un bagaje de cómo funciona a nivel molecular el aparato y a nivel celular. Como les comentaba, reduce el dolor y estimula la circulación sanguínea. Las primeras fases, sobre todo las eutérmicas, al contrario de las hipertérmicas, tenemos un aumento de flujo sanguíneo, lo cual obviamente nos ayuda también a una mejor recuperación. En las fases ya tardías, que podemos usar hipertermia, podemos corregir o reducir, por ejemplo, las rojeces, ¿no? Va muy bien para tratamientos post-láser, ¿no? Post-láser CO2, post-láser Fraxel, te ayuda mucho a reducir las rojeces inmediatas. En pacientes, no sé, que por relleno, por botox, hicieron un hematomito, una equimosis, es muy útil en este aspecto. Entonces, como le decía, tiene los efectos biológicos clave, que básicamente es la parte de estimulación, que es sin temperatura, que acelera la función del organismo, ayuda a aliviar el dolor y permite tratamientos inmediatos después de la cirugía. Yo prácticamente al día 3 los paso a Indiva. Tiene la de temperaturas bajas, que aumentan el flujo sanguíneo, proporciona mayor oxígeno y nutrientes y reducen igual el dolor. Y la parte de hiperactivación o hipertermia, que es donde aumentamos la intensidad del volumen del flujo y permite tratamiento de fibrosis. Este es lo de esquema de modulación, que es bastante físico, que nos permite igual no tener prácticamente quemaduras o lesiones térmicas con la máquina porque está modulada. Entonces es oscilante y no te permite mantener como continua la onda eléctrica y te evita mucho este riesgo de quemadura. Digo, realmente te ayuda mucho a que sea un equipo seguro y que puedas dejar con relativamente tranquilidad a que vayan haciendo los tratamientos. Tú los indicas, obviamente, pero que los vayan haciendo. O sea, porque no pueden hacer, es como un poco a prueba de tontos, la verdad. Entonces, en ese aspecto es muy noble. Y bueno, como les decía, es un tratamiento que la verdad ha cambiado relativamente mi práctica. Digo, yo sé que estoy en un pueblo perdido de Dios, pero incluso allá se nota la diferencia. Y muchos pacientes que incluso no llegan conmigo de inicial de cirugía, van y buscan la radiofrecuencia porque ven la diferencia de evolución con sus conocidas, con su compañero. Pacientes, no sé, de ritis, clásicamente, empiezan a buscar porque ya vieron que a fulano le fue mejor, ¿no? Igual y no les alcanzó conmigo, pero van y buscan la radiofrecuencia para desinflamarse más pronto. Entonces, la verdad es que sí es un parteaguas en mi práctica y te permite también, obviamente, en la cuestión pues, económica, tener trabajando una máquina, generando sin que tú estés, con relativamente seguridad. Entonces,
yo personalmente estoy muy contento con el equipo y por eso accedí a la plática y a estar aquí con ustedes, porque ha sido una experiencia muy grata con el equipo y me ha ayudado mucho a mejorar o a cambiar un poco el modelo clásico de mi práctica, que hay veces que es lo que se requiere. Muchas gracias.